que es eventualmente necesario, ¿no? Entonces, ¿el problema son las personas o es la continuidad de las políticas públicas y las obras? Si el problema es la continuidad de la política pública y las obras, la responsabilidad debería recaer en las organizaciones políticas, llámese movimientos regionales y partidos, que debieran capacitar a sus potenciales candidatos, ¿no? En temas justamente de derecho municipal, derecho administrativo, gestión pública, de tal manera que no importa quién esté a la cabeza, si el que esté a la cabeza tiene experiencia, o tiene, si no experiencia, por lo menos conocimiento sobre el caso. Adicionalmente a ello, habría que recordar que la reforma que prohibió la reelección de autoridades regionales y locales fue aprobada en 2015, con lo cual, salvo en el proceso cortito que hubo de elecciones complementarias y nuevas elecciones municipales del 2015, en sentido estricto, a plenitud, o sea, con alcance nacional, la reforma constitucional recién fue, digamos, implementada en el 2018, por decirlo de alguna manera. Es decir, los efectos de esta reforma constitucional lo vamos a ver todavía después del 2022. Estamos cambiando una norma cuando ni siquiera ha terminado de evaluarse sus efectos, con lo cual en realidad, aunque tienen la legitimidad, creo que lo mínimo que debería esperarse técnicamente es hacer un análisis de la calidad regulatoria, en este caso incluso del análisis de la eficacia o la vigencia de la reforma constitucional. Ahora, ya yendo sobre la propia norma, o sobre los fines que dieron la norma en 2015. Los fines que dieron la norma en 2015 fueron la lucha contra la corrupción. Ya bacana, la corrupción se ha detenido con la prohibición de la reforma que prohíbe la reelección, pareciera ser que no. Adicionalmente a ello, la tasa de reelección como que no es muy alta que digamos, ¿no? Porque es una alternativa, es un segundo mecanismo de control político. El primer mecanismo de control político es la revocatoria, y el segundo, evidentemente, era que un candidato se vaya a la reelección. Si es un pésimo mandato, no va a ser elegido. Entonces, la justificación, ciertamente, que se daba para la prohibición de reelección, a mi juicio no era un argumento suficiente que hiciera necesaria esa reforma que prohibió la reelección. Pero una vez aprobada, habría que analizar, cuando termine el mandato de las autoridades respecto a las cuales no habrá reelección, si es que en algo cambió el escenario, ¿no? Es decir, ya sobre global, no sobre lo que estamos hasta ahorita, a mitad del 2021, si es que, porcentualmente hablando, cuántos casos de corrupción se redujeron, realmente si es cierto que se afectó y en qué tanta medida se afectó, digamos, la continuidad de las obras, que es lo que se dice ahora como argumento para que regrese la reelección, ¿no? Porque también recordemos que varios candidatos y candidatas que terminaron electos, o algunos, para decirlo de alguna manera, en este periodo, es gente que ya había sido alcalde, dejó que pase un periodo, o perdió en el periodo que pasó la reelección, y que probablemente se lance en 2022, y con lo cual el regional y municipal, y con lo cual el mundo no se va a caer. Entonces, bajo esa lógica, tendríamos que esperar, a mi juicio, al 2022, a pasar al 2022 para tocar este tipo de reformas. Ahora bien, ciertamente en una coyuntura en la cual teníamos una cuarta legislatura que no iba a tener precedentes porque no era aplicable ni lo que ocurrió en 2000 ni lo que ocurrió el año pasado, en una coyuntura en la cual todavía no teníamos segunda vuelta, en una coyuntura en la cual, con prohibición de reelección de congresistas, estos congresistas podrían terminar postulando en el 2022, como que no era tampoco la oportunidad, más allá de tener la legitimidad para hacerlo, para poder plantear o someter a votación ese tipo de reforma. De que se tiene que discutir, se tiene que discutir, y eso de todas maneras. A lo que yo voy es que termina el periodo 2018, 2019-2022. En el 2023 podría instalarse una comisión de seguimiento o de evaluación del impacto de la reforma constitucional, que puede demorar 4 o 6 meses, y sobre la base de los resultados de ese informe, que evalúe si efectivamente tuvo un impacto positivo, negativo o neutro en la reforma constitucional, debatir este tema. Ahora, recordemos que todos los proyectos que se han presentado y que se lleguen a presentar en este Congreso van a ir al archivo. Incluso los dictámenes que no se aprueben, con lo cual tendrían que presentarse nuevos proyectos de reforma constitucional en el próximo Congreso y que se evalúe ello.